Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. En este episodio quiero hablar un poco de Kotlin, ¿vale? He hecho una prueba de concepto muy sencilla con Kotlin y quiero compartirla. He escrito un post en el blog donde describo lo que he hecho exactamente. Es un ejemplo de estos de código, de bajarse el código, de probar y de ver cómo funciona. Y lo quiero comentar en el podcast para que lo consultéis si os parece interesante. Kotlin es un lenguaje que es bastante nuevo, apareció recientemente. Lo ha creado la gente de JetBrains. JetBrains es esta compañía que crearon en su momento IntelliJ, que es el IDE, el software para programar, que originalmente se ideó para Java, por eso se llama IntelliJ, porque era la manera inteligente de programar Java. No se les ocurrió otra manera a los chiquillos de hacerlo y se llama IntelliJ, la J es de Java. Bueno, yo empecé a usar este entorno para programar al poco que salió y me encantó porque lo de inteligente parecía muy cierto, ¿no? Cuando te proponía cosas y el autocompletado, ahora ya todos son muy modernos y lo hacen muy bien, pero en ese momento era el que mejor lo hacía. El autocompletado y las sugerencias que te hacía eran una maravilla, IntelliJ. Y en mi opinión sigue siendo el mejor. Ahora JetBrains ha hecho IDEs para muchos más lenguajes, para Python, sacó el PyCharm, para JavaScript y TypeScript sacó WebStorm y bueno, ahora básicamente puedes programar lo que sea con algún producto de JetBrains. Es una compañía que le ha ido muy bien, pero empezaron con IntelliJ, que es un IDE para programar en Java. Por lo tanto, esta gente tiene un conocimiento muy grande de Java. Muy grande. Yo he ido a conferencias donde he escuchado a gente de JetBrains y realmente saben un montón de cómo funciona el lenguaje, porque claro, y cómo funciona el compilador, pensar que para que te haga las sugerencias y para refactorizar y todo eso que te hace solo el programa, tienes que tener un conocimiento altísimo de cómo funciona el compilador, de cómo funciona el lenguaje. Entonces ellos tienen ese conocimiento. Como conocen de una manera muy extensa Java, conocen también sus puntos flacos, sus pegas. Entonces crearon este lenguaje ellos, Kotlin, que corre en la Java Virtual Machine. Es un lenguaje de estos de estilo Scala o Groovy, que corre sobre la Java Virtual Machine, pero que la sintaxis del lenguaje es totalmente diferente. Y ellos argumentan que es una sintaxis mucho mejor, mucho más moderna y mucho más adaptada a los días modernos. Tengo varios compañeros que están en empresas por ahí que me insisten mucho que es una maravilla, que lo pruebe, que funciona muy bien, que Kotlin es lo mejor. Si te gusta Java, Kotlin te encantará. Y he querido durante un tiempo probarlo y bueno, al final me he decidido, he hecho una pequeña prueba que tengo por ahí y entonces lo que he hecho es coger una prueba que ya había hecho previamente en Java. Yo tenía una prueba de concepto, un pequeño seed, una semilla para usar Java con Spring y Postgres. La típica REST API con un endpoint, bueno, la CRUD operation, ¿no? De create, rate, edit y delete, ¿no? Pues eso, para meter un registro en la base de datos, borrarlo, updatearlo o listarlos, ¿no? Básicamente los típicos casos de una API, ¿no? El método get, el post, etcétera, ¿no? Y en este caso pues me inventé un ejemplo muy tonto que es una tabla que es usuarios, que un usuario tiene un username y un password y ya está. Y simplemente metes y quitas usuarios con Java, Spring y Postgres. Y la gracia de este seed que hice en Java es que tiene todo lo necesario que a mí me gusta, todo lo básico para empezar a trabajar con un software así de backend, ¿no? Que es lo siguiente. Los recursos, ya lo que he comentado, los recursos para crear, obtener, updatear y borrar un usuario de la base de datos. La base de datos es una tabla con una tabla de usuarios, ¿vale? Una interfaz de Swagger para que sea más fácil de explorar y de probar. Swagger es una pequeña interfaz que a base de anotaciones y ahora con Spring ya ni siquiera eso,
te crea una pequeña, te expone una pequeña interfaz con un navegador web para que tú puedas probar la API. Si no conocéis, es una maravilla, supongo que sí que lo conoceréis. Y las últimas versiones de Swagger con Spring es una maravilla porque solo tienes que configurar un bin, que son 4 líneas, y él solo te busca los recursos, te busca los controladores y te los expone. Es una maravilla. Entonces esto está muy bien porque cuando arrancas en cualquier entorno, pues tienes una manera muy fácil de probar, ¿no? La propia API, el propio software ya te provee la interfaz para que interactúes con él. ¿Qué más cosas quiero que tenga una REST API para empezar a trabajar cómodo? Bueno, pues si como trabaja con una base de datos, en la base de datos quiero 3 cosas para yo trabajar bien. Una, que se pueda trabajar con una base de datos en local, es decir, levantar un Postgres yo en local, en mi máquina, y conectarme a ese Postgres para hacer cosas, para romperlo si ahí tengo que romperlo, etcétera, ¿no? Un Postgres, una base de datos de producción. Necesito una base de datos remota en producción. Y necesito una base de datos en memoria para los test. Esto no es estrictamente necesario, pero me gusta tener la posibilidad. No es lo ideal hacer tests que requieran crear una base de datos en memoria, pero me gusta tener la opción de tenerlo allí, ¿no? A nivel de base de datos, quiero estas 3 cosas. Que pueda tener una base de datos en local, una base de datos remota, tendré que buscarme algún sitio para deployarlo y ponerlo, y una base de datos en memoria para los tests. ¿Qué más? Bueno, a nivel de test, quiero poder hacer acceptance test de como mínimo una operación de la base de datos como entrando por el endpoint. Para esto me va a ir bien la base de datos en memoria. Luego quiero poder hacer test unitarios sin necesidad de cargar todo el contexto de Spring. Esto también lo quiero. ¿Qué más? Ya está. Y un test coverage tool, que en este caso uso Jacoco, para ver la cobertura con un HTML. Bueno, ya sabéis cómo va, ¿no? Que te crea un HTML. Pues en este caso uso Jacoco. Todas estas cosas lo tiene el site que hice con Java, Spring y Postgres, que pondré el link aquí debajo. Para que lo miréis. Bueno, funciona bien. ¿Dónde lo deployé? En Heroku. Ya he hablado muchas veces de Heroku. En Heroku monté la base de datos, monté la aplicación, se deploya, puedes acceder al Swagger y, bueno, si leéis el artículo del blog, al final está el endpoint, o sea, el link de la aplicación donde podéis entrar en el Swagger y meter y quitar usuarios y hacer lo que queráis, ¿vale? Es público, no hay login y ahí está puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me puse con Kotlin quise hacer un software que ya había hecho antes. ¿Para qué? Para olvidarme de la dificultad de conocer el dominio o de conocer la naturaleza del problema. Como ya me había enfrentado a ese problema, a todas estas cosas que os he comentado antes, pues eso ya queda fuera de lo que tengo que hacer, ¿no? Solo me tengo que centrar en el lenguaje nuevo, que es lo que quiero aprender. Todo lo demás ya lo conozco, ya sé qué quiero hacer con los usuarios y ya sé qué endpoints quiero, etcétera, ¿no? Entonces, pues repliqué eso, pero lo hice en Kotlin. Seguí 2 tutoriales para ello, dejaré también el link. Cómo crear una RESTful Web Service con Spring Boot, que es un tutorial. Y luego el siguiente paso es añadir una base de datos. Y le añado una base de datos en memoria. Yo sustituí esa base de datos en memoria, me la llevé a los tests y puse un Postgres, ¿vale? Entonces, bueno, pondré el link de cómo ha acabado el software. Al final es eso, una REST API que te permite listar usuarios, añadir un usuario, borrar un usuario o updatear un usuario. ¿Qué es un usuario? Pues una entidad que tiene username y password, ya está, nada más, es simplemente eso. Y eso lo metes en una base de datos. La base de datos está en local, está en producción en Heroku y tienes la posibilidad de crear una base de datos en memoria. No tiene más misterio que eso. Yo lo único que quería era explorar las ventajas de Kotlin respecto a Java a nivel de sintaxis, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que la diferencia de sintaxis sobre todo es grande. Lo veo mucho más moderno, lo veo mucho más parecido a los lenguajes más modernos, más parecido a los lenguajes de scripting, ¿no? O más funcionales. Y bueno, eso está muy bien. Tiene yo lo defino como Java con esteroides, ¿vale? Como dopado, Java dopado.
Entonces tiene recursos que están muy bien para operar con listas, colecciones, iteraciones, mapas, etcétera. La programación funcional también está mucho mejor implementada. Al final, en general es una sintaxis mucho mejor. Em, pero yo creo que eso solamente no es suficiente como porque al final la sintaxis, pues yo qué sé, te molestará más o menos escribir más o menos caracteres para... Pero al final no cobra, la máquina virtual de Java no te cobra por carácter, no pasa nada, ¿eh? Si la sintaxis es un poco más grande. Lo que me gustó de lo que he estado estudiando de Kotlin y lo que he estado viendo es que corrige errores históricos de Java, ¿eh? Como por ejemplo los famosos Java, las null pointer exceptions. ¿Qué ocurre? Que en el compilador de Java te deja crear código con potenciales, o sea, con excepciones de null pointer potenciales, ¿no? No te dice nada, te deja compilar. Luego sacaron los opcionales, ¿sabes? Pero en realidad eso está embedido ahí en el compilador. Y si quieren mantener la compatibilidad hacia atrás, eso no lo pueden quitar. Entonces, ¿qué pasa? Los lenguajes modernos te evitan eso. Kotlin ha corregido eso y no te deja trabajar con... o sea, el compilador no compila si detecta que eso puede ser null, ¿vale? No te deja compilar. Evidentemente hay maneras de hacer un bypass de eso y decirle, si es null, ya rómpete lo que tengas que romperte, pero tira adelante, ¿no? Pero bueno, ya es tu responsabilidad. Pero el compilador no te deja tirar si detecta que una variable puede ser null o algo que estás pidiendo puede ser null. Mejoras históricas respecto a Java, las check exceptions, ¿eh? Las check exceptions es cuando un método hace un throw, te obliga a chequear esa excepción, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un string buffer, por ejemplo, pues el string buffer va a lanzarte una excepción de input-output, seguro. Y tú tienes que lidiar con ella, seguro, sí o sí. Y eso, pues, los que crearon Java y los que estaban a cargo del compilador, pues, dicen que fue otro de los errores históricos de Java, ¿no? Esto es lo que me gusta, porque si no, para una sintaxis más lightweight o más ligera y más amena, ya tenemos otros. Ya está Groovy, por ejemplo, ¿no? Groovy es eso, corre sobre la Java Virtual Machine y es una sintaxis como de scripting, ¿no? Entonces no haría falta un lenguaje nuevo. Lo bueno de Kotlin, creo, es que se ha ido ahí, ha cogido y ha intentado rectificar los errores de Java. Y creo que lo ha conseguido. La verdad es que me ha gustado, está muy bien. Miraos la API que he creado, miraos el blog del post donde lo explico todo. Lo que más me interesa de este post es toda la parte de instalar la base de datos de Postgres en local, porque cada vez que tengo que hacer una, me voy a mis propios blogs, a mis propios posts y lo miro, porque es un poco lío en local. Y bueno, os explico cómo ejecutar la base de datos en local, hay un pequeño script para crear las tablas, los roles, el esquema de la base de datos para que funcione y cómo conectarla con el software. También os enseño cómo hacerlo con Heroku, cómo crear la base de datos allí, remota, y cómo conectarte. Te puedes conectar desde tu aplicación en local directamente allí, te va a dejar porque, bueno, se pueden crear entornos en Heroku, etcétera, ¿eh? Pero sí te va a dejar. Y bueno, pues probar la aplicación en producción, en Heroku, con tus datos aparte de los tuyos en local. Esto está muy bien. Y claro que no están en memoria, no se destruyen cuando acaba la aplicación. Por un lado, eso, la creación de la base de datos, que siempre tengo que mirar. Y por otro lado, el hecho de encriptar los passwords que se usan para la base de datos. Estos passwords no están puestos en claro en los ficheros de propiedades, sino que están encriptados con una librería que se llama JASIP, de Java y Encryption. Ya os pondré la documentación, que bueno, lo que haces es encriptar, lo típico, ¿no? El típico que encripta con una frase, ¿no? Pues encriptas y con un protocolo de encriptación el password, ¿no? Y ya no queda en claro. Por cierto, una cosa que me gustó mucho, el primer cómic que hice, puse el password de la base de datos en local, que por defecto Postgres es 123. Y bueno, como yo voy haciendo cómics constantes, pues tal cual lo puse, hice push y lo subí. Y entonces
Al momento GitHub me envió un mail diciendo que cuidado que había puesto un password en el repositorio público y que correspondía a un password de una base de datos Postgres. Y esto me hizo mucha gracia. Esto no lo hacían antes. Tú podías ahí poner lo que te diera la gana. Pero ahora me han enviado un mail de decir, ponlo a tu cuenta de riesgo. Has puesto un password, ¿vale? Que lo puede ver cualquiera. Bueno, es el password por defecto. Luego, evidentemente, lo cambié, lo encripté, etcétera, ¿no? Pero bueno, me ha hecho gracia porque esto no lo hacían antes. Entonces, en este post os explico cómo crear la base de datos desde cero en local, cómo encriptar vuestro password que os dé la gana poner, cómo conectaros a ella con un IDE, que en este caso es dbeaver, que va muy bien, para hacer 4 cosas está muy bien y es open source. Y cómo replicar todo esto en un entorno productivo, en este caso en Heroku. También con una cuenta gratuita, sin tener que pagar. Todo esto con Kotlin, un lenguaje modernito que funciona muy bien, y con Java 11. ¿Qué más se puede pedir? Ahí tenéis la semilla para que juguéis con ella lo que queráis. El episodio de hoy lo dejo aquí. Compartid con las personas que creáis que le pueda interesar, que estén pensando en cambiar de Java a Kotlin. Pues bueno, aquí tienen más argumentos y otro punto de vista diferente que pueden consultar y tener en cuenta. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Oh, yes. We have no bananas. We have no